Bienvenidos a Diálogo de CGTN en español. 2013 fue un año importante para las relaciones entre China y México porque en ese año el presidente de China Xi Jinping y el presidente de México Enrique Peña Nieto realizaron sendas visitas de Estado mutuas, poco después de sus respectivas asunciones de la presidencia. También en ese mismo año, las relaciones entre los dos países fueron elevadas hasta el actual nivel de asociación estratégica integral. Esta relación ha podido llegar a esa altura gracias a la incesante voluntad de acercamiento de los dos gobiernos en los últimos 45 años. Vamos a hacer un repaso del recorrido de esta relación. Desde que se establecieran las relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972, China y México han desarrollado sus relaciones bilaterales de forma estable, en especial después de elevar los lazos bilaterales al nivel de la Asociación Estratégica Integral. Durante la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a México en 2013, la relación sino-mexicana ha avanzado rápidamente y ha entrado en la mejor época de su historia. En los últimos 4 años, los líderes de ambos países han realizado 3 visitas de Estado y 5 encuentros, lo que demuestra la importancia que sendas naciones otorgan a su relación bilateral. Como dos de los países en vías de desarrollo más importantes en el mundo y representantes de economías emergentes, China y México han fortalecido constantemente su cooperación en asuntos internacionales, tales como la gobernanza global o el cambio climático. En el ámbito comercial, China ha sido el segundo mayor socio de México a nivel mundial durante los últimos 14 años, mientras que México se ha convertido en el segundo para China en Latinoamérica. Según las estadísticas publicadas por la Administración General de Aduanas de China, en 2015 el volumen total de comercio sino-mexicano alcanzó los 438.500 millones de dólares. También se han logrado muchos resultados de su cooperación en finanzas, energía y manufactura, entre otros ámbitos. Actualmente, más de 70 empresas chinas establecieron sus sucursales en México para invertir en este mercado latinoamericano. Además, China y México han estrechado sin cesar sus vínculos en cultura, ciencia, educación, turismo y deporte. Este año, con motivo del 45 aniversario de las relaciones bilaterales, se celebrará el Año Cultural de China en México. Con diversas actividades culturales, los pueblos de ambos países podrán conocerse mejor y fortalecer aún más el entendimiento mutuo. Las relaciones entre China y México han entrado en una nueva etapa que no se limita a lo bilateral, sino que también tiene un significado estratégico. Así lo explicó el señor Qiu Xiaoqi, embajador de China y México poco después de asumir el actual cargo, también en 2013. Para conocer mejor la actualidad de esta relación, nuestro corresponsal en México, Shen Jiati, entrevistó a este relevante diplomático chino. Veamos. Señor embajador, usted asumió el cargo de embajador de China en México en el año 2013. Según su experiencia personal, ¿cuáles son los principales cambios que ha experimentado las relaciones sino-mexicanas en los últimos años? Yo llegué a México en 2013, 2 meses después de la visita del Estado del presidente Xi Jinping a México. Llegué a este país tan amistoso con China en un momento muy importante histórico, porque durante la visita del Estado del presidente Xi Jinping, los dos mandatarios decidieron elevar conjuntamente el nivel de las relaciones entre nuestros dos países a la Asociación Estratégica Integral. Eso demuestra una alta definición del nivel de las relaciones entre los dos países. A mi juicio, México es un país con mucha potencialidad de desarrollo. Es un país muy importante entre los países en vía de desarrollo y es una economía emergente muy representativa. México tiene su influencia a nivel mundial, desempeña un papel muy importante en los asuntos regionales y mundiales. Por eso lo tomamos como un socio estratégico. Durante mi estancia en México, en los últimos 3 años, he establecido y desarrollado una relación muy profunda, muy amplia, con los altos dirigentes de este país, con las distintas instituciones gubernamentales, federales
y también con los gobiernos estatales y municipales. He visitado todos los estados de México, 32 estados de México, los conozco en este momento, y también he establecido una relación de cooperación muy estrecha con la sociedad mexicana en general. Tengo muy buenas impresiones sobre este país. Es un país que en este momento también está dispuesto a desarrollar una buena relación con China, una cooperación estrecha en el campo pragmático y también en la cultura, en ciencia y tecnología. Por eso yo personalmente yo creo que en ese momento las relaciones entre China y México se encuentran en su mejor momento histórico y también tiene grandes potencialidades que podemos explorar en el futuro. En este momento los dos gobiernos trabajan de manera muy estrecha para sacar a luz estas posibilidades, esas oportunidades. Y como embajador estoy muy contento de contribuir desde mi posición, desde mi puesto como embajador de China en México a este proceso de acercamiento entre los dos países y entre los dos pueblos. En abril de 2013, apenas unos meses después de tomar posesión, el presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, visitó a China y 2 meses después, el presidente Xi Jinping, que también era nuevo en el cargo, visitó México. El hecho de que estas visitas se hayan registrado cuando ambos líderes recién comenzaban sus mandatos es una demostración de que los dos países prestan mucha importancia a su relación bilateral. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de la relación entre China y el gobierno de Peña Nieto? En abril de 2013, invitado por el presidente Xi Jinping, el presidente Peña Nieto realizó su primera visita a China y asistió al Foro Económico de Asia en Boao, en la isla de Hainan. Fue el primer contacto entre los dos mandatarios y los dos jefes del Estado sostuvieron una magnífica conversación sobre el ulterior desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países. Y 2 meses después de esta primera reunión entre ellos, el presidente Xi Jinping vino a México para realizar su primera visita de Estado a México, que salió muy exitosa, que elevó enormemente las relaciones entre ambos países. Yo creo que este contacto permanente de los dos jefes del Estado inyectaron una enorme energía al desarrollo de las relaciones entre los dos países, porque precisamente fue el momento en que los dos tomaron toma de posesión poco después de su toma de posesión como jefe del Estado. Y los dos decidieron buscar nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países, decidieron elevar el nivel de las relaciones a la Asociación Estratégica Integral de los dos países. Sí, de acuerdo, señor embajador. Bueno, China y México son 2 de los países emergentes más importantes del mundo y tienen intereses y posturas comunes en diversos asuntos internacionales. Durante la cumbre del G20 en Hangzhou, los líderes de ambos países se reunieron y discutieron a fondo la cooperación en gobernanza global. En su opinión, ¿cómo pueden estrecharse los intercambios y fortalecer la cooperación en los asuntos internacionales en el futuro? Esta fue una reunión muy exitosa. La reunión que realizaron los dos presidentes durante la cumbre de G20 en Hangzhou, China. Fue la 6ª reunión que sostuvieron los dos mandatarios.
Eso demuestra un frecuente intercambio de opiniones entre ellos dos sobre un amplio abanico de asuntos internacionales. Ahora el mundo está en un momento muy importante histórico, porque la situación económica internacional es complicada. En este momento encuentra dificultades, encuentra desafíos. Y frente a esta situación, yo creo que es muy importante que los dos países, como China, como México, se fortalezcan su coordinación, se fortalezca su cooperación. Y precisamente en este aspecto los dos mandatarios intercambiaron ampliamente su punto de vista y coordinaron muy bien sus posturas, su posición frente a estos problemas relacionados con la gobernanza global. Yo creo que como China y México son países de una economía emergente muy importante a nivel internacional. Entonces, la coordinación en torno a las posturas para la gobernanza global no solamente tiene un significado muy importante para las relaciones bilaterales, sino también para las relaciones internacionales. China y México pueden jugar un papel muy importante en la promoción de una mejor gobernanza global. Y en realidad tenemos posturas, tenemos puntos de vista muy semejantes. Yo creo que con este amplio intercambio de opiniones, con esa coordinación cada día más estrecha, yo creo que el papel que puede jugar los dos países serán cada día más importantes. A lo largo de los 45 años de relaciones bilaterales se han presentado algunos roces en el ámbito comercial y una de las razones principales es que las estructuras industriales de ambos países son similares y a su juicio, ¿cómo se puede superar este obstáculo? Tanto China como México son países en vía de desarrollo, son economías emergentes. Por eso no es muy raro que en algunos sectores económicos exista alguna semejanza o algunas estructuras industriales sean similares. Yo creo que eso no es raro. Lo más importante es que los dos países tienen interés, tienen voluntad política de promover una cooperación económica entre ellos. Y en este aspecto yo creo que yo no estoy de acuerdo de que hay una contradicción muy fuerte, muy aguda en los intercambios económicos y comerciales entre nuestros dos países. En realidad hemos podido ver que a lo largo de estos 45 años, los productos que han venido de China para el mercado de México, en vez de afectar el desarrollo de la economía de este país, han favorecido mucho. Por ejemplo, algunas piezas, algunos componentes, algunos productos que vienen de China para México, después de entrar en el mercado, después de entrar en el sistema industrial de este país, ha añadido su valor agregado. Y eso ha fortalecido mucho la capacidad competitiva de su economía. Y entonces es algo favorable para la economía de México. Algunos amigos mexicanos que no conocen muy bien sobre esto piensan que afecta la economía de México, pero en realidad no es así. Yo espero que podemos fortalecer estos intercambios, fortalecer estas cooperaciones, partiendo de los intereses comunes de los dos países y
sí, a veces, si en algún momento encontramos algún problema, algunas roces, entonces tenemos que buscar una solución a través de negociación, a través de consultas amistosas. Y yo creo que eso va a ayudar mucho el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre nuestros dos países. En los últimos años, el número de empresas chinas en América Latina ha venido creciendo de forma sostenida. ¿Cuál es la situación actual de los negocios chinos en el mercado mexicano? ¿Y qué papel juegan ellas en la economía de este país latinoamericano? El comercio entre nuestros dos países han crecido mucho. Ahora ya es muy grande, muy importante. Pero la inversión de China en México todavía es pequeña. Y la inversión de México en China tampoco es grande. Eso es algo que del cual no estoy muy satisfecho. Y volviendo al problema, a su pregunta, yo espero que haya cada día más empresas chinas que entren en el mercado mexicano. Espero que más empresas chinas con valentía, con firmeza, con su inteligencia, entre más en este mercado. Claro que es un mercado muy diferente al mercado de mi país, y además es muy diferente en comparación con otros mercados de América Latina y del mundo entero. Pero no es una dificultad insuperable, y yo creo que con esfuerzos de estas empresas chinas puede encontrar un buen camino para entrar en este país, porque lo más importante es que este país es abierto, abierto para las inversiones extranjeras, y es un país que acoge con mucha alegría las inversiones que vienen de distintas partes. Por ejemplo, últimamente México ha aprobado la ley de la zona económica especial, y con esta ley usted puede imaginar que las condiciones para la inversión en México se han mejorado mucho. Y China es un país con mucha experiencia en la construcción de zonas económicas especiales. China es un país con mucha experiencia en la construcción de infraestructuras. Tenemos muchas ventajas económicas y tecnológicas. Todo eso son condiciones muy favorables para la inversión china. En este momento yo he trabajado mucho para buscar nuevos canales, nuevos caminos para la llegada de la inversión china aquí, pero también necesita el esfuerzo de las empresas chinas. Estoy promoviéndolas para estas empresas constantemente. México es famoso a nivel mundial por su industria turística, y China es el país que actualmente está proveyendo el mayor número de turistas a todo el mundo. ¿Podría hablarnos sobre la situación de los intercambios turísticos en la actualidad? Y para usted, ¿cómo se puede profundizar la cooperación de los dos países en este campo? Bueno, realmente es un campo donde podemos hacer muchas cosas. México es una potencia turística. México tiene una civilización milenaria. México tiene una cultura muy diversificada. Es un país que recibe muchos turistas de distintas partes del mundo. Y mientras tanto, China es el país emisor de turistas más importantes del mundo. Anualmente, China ha emitido más de 100 millones de turistas a distintas partes del mundo. Claro que en los años pasados
principalmente fueron a sudeste asiático, Europa, América del Norte, pero poco a poco los chinos también tienen más intereses de visitar América Latina. Por eso el año pasado el turismo hacia México desde China han crecido 30%. Y el número total de turistas chinos ya llegó a 100.000 personas. Claro que en comparación con el número de 100 millones de personas que salen anualmente hacia el exterior, eso todavía es una cifra muy pequeña. Pero hay mucha posibilidad, hay mucha potencialidad. Entonces, ¿cómo podemos promoverlo para un mayor desarrollo? Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Uno es abrir más rutas aéreas directas entre los dos países. Y en este aspecto estamos trabajando intensamente. En este momento, dos empresas aéreas de China están ya preparando intensamente para la apertura de vuelos directos. Uno desde Guangzhou hacia la Ciudad de México, eso estamos pensando para abril de este año, y otro es desde Pekín para la Ciudad de México. Y de conseguir la apertura de estas dos líneas directas, yo creo que vamos a tener una mayor facilidad de viaje para los posibles turistas chinos y mexicanos. Y la segunda cosa que tenemos que hacer y en la cual también estamos trabajando intensamente los dos gobiernos es la facilitación de los trámites de visado. Eso también es una cuestión muy importante, porque cuando uno viaja, primero tiene que ver qué vuelo tiene para este viaje. Y la segunda cosa es cómo vamos a hacer los trámites de visado. Y en ese aspecto, los dos gobiernos de China y de México estamos trabajando de manera coordinada. Estamos promoviendo un proceso de facilitación del visado, de los trámites de visado. Yo creo que ya conocemos la importancia de vuelos directos y la facilitación del visado. Continuamos trabajando y vamos a conseguir el objetivo de promover enormemente la llegada de turistas chinos a México y viceversa. Sí, señor embajador. Bueno, en los últimos años, la medicina tradicional china es cada vez más popular en México, especialmente la acupuntura. De hecho, varias universidades mexicanas dictan clases de esta especialidad. Además, muchos estudiantes mexicanos han ido a estudiarla allí mismo en China. Se puede decir que la medicina tradicional china se ha convertido en una plataforma de intercambios entre la gente de los dos países. Entonces, ¿cómo evalúa el papel que juega esta plataforma? Y en su opinión, ¿qué otros aspectos podría jugar un papel similar en el impulso de intercambios culturales y educativos? A los mexicanos les interesa mucho la medicina tradicional china, sobre todo la acupuntura, porque realmente en las últimas décadas, desde el inicio de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, esta medicina tradicional de China se ha promovido mucho en México. Mucha gente conoce esta tradición medicinal de la China milenaria. Y muchos acuden a esta medicina para el tratamiento de sus enfermedades y tiene buenos efectos. Por eso yo también conozco que en algunas universidades mexicanas existe
especialidad de acupuntura china. Incluso algunas universidades me invitó para dictar alguna conferencia sobre la medicina tradicional de China, sobre la acupuntura china, etc. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es una plataforma muy importante para la difusión de la cultura china. Y mientras tanto, también tenemos otros métodos, otras maneras de promover la cultura china. Por ejemplo, en este momento, México es el país latinoamericano donde tiene más institutos de Confucio, que es una plataforma tanto de idioma chino como de la cultura china. Y además, México, desde hace varias décadas, siempre es el país latinoamericano que tiene más intercambios culturales con China. Siempre juega un papel pionero en la promoción de la cultura china en esta región del mundo. El año pasado, en el marco del intercambio cultural entre China y América Latina, en México se ha celebrado un gran número de actividades culturales chinas que han ampliado mucho la influencia de la cultura china en este país. Y este año, con motivo del 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México, ya hemos decidido y además iniciado el año de cultura china en México. Tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades de este país hemos realizado una serie de actividades con motivo del Año Nuevo Chino. Y eso solamente es un comienzo. A lo largo de este año, desde enero hasta diciembre, vamos a tener muchas actividades culturales en este país, incluido visitas de conjuntos artísticos, folclóricos de China, exposiciones, jornadas de artesanía, etc. Y nuestra embajada, el Centro Cultural de China en México, son promotores principales de estas actividades, pero también contamos con el apoyo de las instituciones, de los conjuntos concernientes culturales de China y de México. Estoy totalmente convencido de que estos intercambios, estas actividades culturales entre nuestros dos países va a sentar una base mucho más sólida para el ulterior desarrollo de la amistad y de cooperación entre nuestros dos países. Soy muy optimista frente al futuro de las relaciones entre nuestros dos países y yo hago mis mejores votos porque cuando conmemoramos el 45 aniversario de las relaciones entre China y México, podemos tener un futuro, un porvenir mucho más brillante, mucho más prometedor para las relaciones entre nuestros dos países. A pesar de la distancia geográfica, este país latinoamericano ya no es desconocido para los ciudadanos chinos. Hoy en día, en China es muy fácil encontrar productos importados de México, por ejemplo, aguacate, tequila, zarzamora, etc. Y esto es gracias al cada vez más profundo y amplio intercambio entre los dos países. Bien, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.